Muy bienvenidos a su programa del Evangelio Eterno. Les habla su amiga y servidora Isabel Alanes. Saludamos a nuestros televidentes y les agradecemos por su preferencia y porque están en constante comunicación con nuestro ministerio por medio de sus llamadas telefónicas de aprecio que nos manifiestan su amor hacia nosotros. También les agradecemos por sus generosas ofrendas que nos apoyan para que este mensaje pueda ser predicado. Nos inspira saber que el programa del Evangelio Eterno es un programa que beneficia a sus televidentes. Antes de pasar al estudio del tema de hoy, queremos decirle que al final del programa tome nota de nuestro teléfono y dirección, ya que estaremos ofreciendo un material que es completamente gratis para usted. En el anterior programa, el doctor Hugo Gambetta nos condujo en el estudio, comprobando con las Sagradas Escrituras cuál fue el origen del pecado. Hoy, el doctor Hugo Gambetta les invita a tomar un lapicero y una hoja de papel para que tome nota de las citas bíblicas con las que sustentará el presente estudio. Así, después usted podrá repasar y comprobar con su Biblia los textos bíblicos citados en el presente estudio. Ahora pasamos al segundo tema de la serie 7 Pasos al Cielo, cuyo título es Los resultados del pecado. Queda con ustedes este gran evangelista internacional, el doctor Hugo Gambetta. Queremos agradecerles sus muchas cartas y llamadas telefónicas y decirles que estamos orando por cada uno de ustedes. Hoy es el tercer tema de nuestra serie Los 7 Pasos al Cielo. Vimos en nuestro último programa que cuando Adán y Eva pecaron, Satanás estaba feliz. Él dijo, ahora sí lo tengo a Dios entre la espada y la pared. Porque si Dios dijo que el día que pecaran ciertamente morirán, entonces Dios tiene que cumplir su palabra, si no, no sería Dios. Y si Dios los destruye, va a quedar demostrado que Dios es un Dios malo, un Dios perverso. ¿Acaso no sabía Él que ellos iban a pecar? Y si Él sabía, entonces ¿por qué los creó? ¿Para que sufriesen? ¿Para arrastrarlos a la ruina, a la desesperación y finalmente a la muerte? Dios es un Dios sádico, un Dios malo. Y si los perdona, entonces es un Dios mentiroso, porque Él dijo que si pecaban, iban a morir. Si los perdona, también me tiene que perdonar a mí, dijo el diablo. Ahora, Lucifer había pecado en la plena luz de la presencia de Dios. Como ya vimos en nuestros temas anteriores, él era un querubín cubridor. Él estaba en la misma presencia de Dios, conociendo a fondo el carácter de Dios, conociendo su amor, su misericordia, conociendo a fondo lo que Dios era. Lucifer escogió rebelarse contra Dios. No había esperanzas para él, porque si conociendo a Dios se rebeló contra él, ¿qué esperanzas había? Sin embargo, no así el hombre. El hombre pecó recién habiendo sido creado. Todavía no había tenido oportunidad de experimentar lo que era Dios, su manera de ser, su carácter. Existía la esperanza que si Dios se revelaba al hombre en su amor, en su sabiduría, en su infinita misericordia, el hombre escogiese amar a Dios por su propia elección. Porque ya vimos que Dios le dio al hombre libre albedrío. Ahora Dios iba a tratar de mostrar ese amor para ganar el amor del hombre. Y así Dios le da una oportunidad al hombre. Y esto es lo que vamos a estudiar hoy. Ese plan de salvación que Dios revela, que estaba oculto desde edades eternas. Porque cuando Dios planificó crear la tierra y crear al hombre y darle libertad de escoger, Dios tenía un plan de emergencia. El pecado, aunque es un intruso, aunque no era parte del plan de Dios, Dios, sin embargo,
sabiendo las cosas de antemano, hizo provisión para que en la eventualidad del pecado no lo tomara Dios por sorpresa. Nos dice el apóstol San Pablo escribiendo a los romanos en el capítulo 16 y en el versículo 25 y 26. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio, la palabra evangelio quiere decir las buenas nuevas de salvación, y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Noten, había un misterio que estaba oculto, dice aquí, desde edades eternas. Mucho antes aún de la creación del mundo, ya Dios había hecho provisión, había un misterio. El misterio, la Biblia le llama el misterio de iniquidad, el origen del mal, es un misterio. Pero también hay otro misterio al cual se le llama el misterio de la piedad, el misterio de la salvación, ese misterio que estaba oculto desde edades eternas, pero que habría de ser revelado a su debido tiempo. Así como vimos en nuestro último programa, Dios llama al hombre y a la mujer, los trae delante de él, le dice, ¿pecaste? Y Adán dice, no, la mujer pecó y ella me dio y yo comí. Dios llama a la mujer ahora y le dice a Eva, ¿pecaste? Y Eva dice, la serpiente me engañó y yo comí. Ahora Adán y Eva comparecen delante de Dios. Dios investiga y llega a descubrir claramente de que el hombre y la mujer han pecado. Y la paga del pecado, declara el apóstol, es la muerte. La sentencia no se hace esperar. Génesis capítulo 3. Dice, Jehová le dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás. La maldición no viene ni sobre el hombre ni sobre la mujer que pecaron, sino sobre el originador del pecado, la serpiente. Maldita serás. Pero luego en el versículo 15, Génesis 3:15, dice, y pondré enemistad, dice Dios, entre ti y la mujer. Entre ti refiriéndose a la serpiente, y entre la mujer. Entre tu simiente y la simiente de ella. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora noten que Génesis 3:15 es la primera esperanza de victoria. La primera vislumbre del plan de salvación. Se le conoce como el protoevangelio, o sea, el primer evangelio, la revelación de ese misterio que estaba oculto. Enemistad, guerra entre la serpiente y la mujer, entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Y Dios claramente le dice que la simiente de la mujer será aplastada. La simiente de la serpiente será destruida, porque la simiente de la mujer, la cual es Cristo, aplastará la cabeza de la serpiente. Enemistad, guerra entre la simiente de la mujer, la cual es Cristo, y la simiente de la serpiente, lo cual es el mal. Así Dios les da esa primera vislumbre de salvación. A la mujer le dice, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos. El sufrimiento, el dolor viene como resultado del pecado. Al hombre le dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que yo te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá
y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La sentencia no se deja esperar. Volverás al polvo. Culpable y la paga del pecado es la muerte. Ahora noten todos los resultados del pecado. Dolor, sufrimiento, maldición de la tierra. La naturaleza cambia, produce espinas y cardo. Los animales ya no son mansos y obedientes, porque como Adán está en rebeldía contra Dios, los animales ya ahora no se sujetan a él. Recuerden que Dios le había puesto a Adán y a Eva como mayordomos de la creación. Ahora las criaturas inferiores se rebelan también, los animales se vuelven salvajes. La naturaleza entera cambia. Y finalmente, Dios dice, versículo 22 de Génesis 3, he aquí el hombre conoce ahora el bien y el mal, para que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre, lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de la cual fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El hombre pierde su pureza inicial, pierde el dominio sobre la creación inferior, pierde esa naturaleza santa y pura que había recibido de Dios, pierde su hogar, todo aquello que Dios le había dado, lo pierde porque fue vencido por lo malo. Y dice la Escritura que aquel que es vencido por alguno es hecho esclavo de aquel que lo venció. Romanos capítulo 6 y versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para maldición, para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Noten, el que es vencido de alguno es hecho esclavo de aquel que lo vence, y así Adán y Eva perdieron todo y se hicieron esclavos del pecado, esclavos de Satanás, quien los venció. Ese es el resultado funesto del pecado. La sentencia es: volverás al polvo, porque de allí fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo tornarás. Ahora, Dios había dicho, si comes, morirás. Es más, Dios dijo, ciertamente el día que de él comieres, morirás. Génesis capítulo 2 y versículo 17, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Te pregunto, amigo, amiga que me escuchas, ¿por qué Adán y Eva no murieron ese mismo día? Comparecieron delante de Dios, acusados de traición ante el alto gobierno divino, rebeldes contra su Creador, culpables de haber desobedecido la palabra de Dios, y la paga del pecado trae la muerte. ¿Por qué Adán y Eva no murieron ese mismo día? Aquí está ese misterio que estaba oculto. Aquí se menciona algo impresionante. Dice en Génesis capítulo 3 y versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. La desnudez, que era símbolo del pecado, fue cubierta con pieles. ¿Por qué pieles? Amigo, amiga, tenemos que entender esto. En ese plan de salvación se había hecho provisión para que un cordero pagara por el pecado del hombre. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14,
se nos habla de ese evangelio que son las buenas nuevas de salvación, pero se le llama el evangelio eterno. Apocalipsis 14:6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Qué cosa es ese evangelio eterno? ¿Por qué se le llama el evangelio eterno? Dice en Apocalipsis capítulo 13 y versículo 8, adoraron a la bestia todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Noten, aquí se nos habla de un Cordero que fue muerto desde el principio del mundo. Dios cubrió al hombre y a la mujer con túnicas, pieles. ¿Por qué pieles? Yo quiero imaginarme que en ese día nefasto, el día más triste, el día más negro de la tragedia de la raza humana, Dios tenía a Adán y a Eva a su frente y les dijo: son pecadores, tienen que morir. Pero entonces el Creador llamó por nombre a un corderito, el cual, escuchando la voz de su Creador, vino obediente y se echó a sus pies. Y ahora el mismo Creador se acerca al Cordero, pone sus ojos en él, y ante los ojos azorados de Adán y Eva, el Creador, y este es el mismo Señor Jesucristo, toma una daga, un cuchillo, y con ese cuchillo se apronta para matar el Cordero, porque para hacerles túnicas de pieles tuvieron que morir dos corderos, uno por Adán y otro por Eva, por el pecado de ellos, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. ¿Por qué Adán y Eva no murieron ese día? Porque un cordero tomó su lugar. La sentencia se cumplió en ese mismo día. Poco se imaginaba Satanás cómo Dios iba a salir de esa encrucijada en la cual lo había puesto. El diablo pensaba que él lo tenía Dios contra la espada y la pared. Si los mata, es un Dios malo. Si los perdona, es un Dios mentiroso que no cumple su palabra. Pero lo que el diablo no se imaginó era que Dios mismo iba a proveer la salida, saliendo él de garante. Yo tomaré su lugar. Yo moriré en lugar de ellos para pagar la sentencia. Ese es el misterio que estaba oculto. La predicación de Jesucristo, el misterio que ha sido revelado. Ese Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, dice la Escritura. Y así el Corderito mira al Creador. Y el Creador coloca el cuchillo en las manos de Adán. Le toma de su mano y le enseña, porque nunca habían visto lo que era la muerte. Y el Creador levanta la mano de Adán y descarga el golpe. El Cordero, desesperado, comienza a balar. En el estertor final de la muerte, la sangre entra a chorrear, a ensuciar ese manto de lana blanco con sangre, y el Corderito se sacude, pega un balido final, y los ojos nunca se olvidarían. Esa expresión del rostro de desesperación, quedarían grabados para siempre en la memoria de Adán y Eva, el Corderito muriendo en su lugar. Oh, mi amigo, mi amiga, Dios hizo provisión. Dios hará provisión de cordero para el sacrificio. Ese corderito lo representaba a Él, porque Jesús salió de garante. Él dijo: Padre, no los destruyas, yo pagaré su deuda, yo tomaré su lugar. Y el Cordero vino a tomar el lugar. Fue el Cordero en sustitución por la salvación de Adán y Eva. El pecado estaba simbolizado en la desnudez. Fue cubierto por túnicas, por pieles de animales. Por eso Adán y Eva pudieron seguir viviendo. El plan de salvación se revela a través de la promesa de la victoria
sobre Satanás en Génesis 3:15, pero Génesis 3:21 revela el modo como Dios iba a obrar, proveyendo un sustituto para la salvación de la raza humana. Amigo, amiga que me escuchas, Jesús es ese cordero que fue inmolado. Por eso Juan el Bautista, señalando a Jesús, dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Y Jesucristo quiere quitar tu pecado y el mío. Pero para esto tienes que creer, tienes que aceptarlo, tienes que recibir ese sacrificio que el Señor Jesús hizo por ti. Yo te invito en esta hora que te unas a mí y le digas: Señor, soy pecador. Reconozco que he pecado, pero quiero ser salvo. Quiero recibir ese Cordero que es sustituto para mi vida. Oremos juntos. En nuestro próximo programa comenzaremos a ver esos 7 pasos necesarios para volver a conseguir lo que el hombre perdió al comienzo. Pidámosle al Señor que nos bendiga. Amante Padre y Dios, a través de Jesucristo, tu Hijo, te agradecemos por este maravilloso plan de salvación que fue revelado con la entrada del pecado, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Bendice a cada oyente en esta hora, que tu Espíritu Santo impresione cada uno de nuestros corazones, para que al reconocer nuestra necesidad de un Salvador, podamos venir a ese Cordero para ser lavados y limpiados en su sangre, para ser cubiertos de nuestro pecado por la ropa de Cristo Jesús, esa piel del Cordero que nos cubre de todo pecado. Te lo agradecemos, pidiéndote una bendición por cada uno de aquellos que hoy han tomado la decisión de aceptar a Cristo como el Cordero inmolado. Estamos seguros que el tema que nuestro orador, el pastor Hugo Gambetta, presentó el día de hoy haya sido de gran beneficio para su vida espiritual. Le invitamos a que invite a sus amigos y vecinos a que escuchen este programa y lo puedan ver a través de este canal. Como les dijimos al principio del programa, tenemos para usted un obsequio que es completamente gratis. Llame al número que aparece en su pantalla y pida el primer DVD de la serie titulada La Fe de Jesús, preparada por el doctor Hugo Gambetta. Esta serie les introducirá a las enseñanzas y doctrinas de Jesucristo. Juntamente con el DVD se le enviará una guía de estudio que deberá responderla una vez concluida y remitirla a nuestro ministerio. Así, de esta manera, le enviaremos la próxima guía de estudio una vez completada las 3 primeras guías de estudio. Le enviaremos el próximo DVD con otros 3 estudios hasta completar la serie de 24 estudios. Y todo esto completamente gratis. Querido amigo, también le invitamos a que nos visite a nuestra página web, que es www.elevangelioeterno.com. En ella podrá encontrar mayor información de nuestro ministerio. Muchas gracias por su amable atención y que nuestro Señor Jesucristo les bendiga, les guarde y les proteja.